Hoy voy a enseñarte cómo estudiar póker de manera efectiva para que mejores rápido y sobre todo para que eso se traduzca en ganancias reales. Voy a desglosarlo en 4 niveles: iniciación, principiante, intermedio y avanzado. Así que me da igual donde estés ahora mismo porque este vídeo te va a ayudar. Y al final te voy a dar un consejo clave que la mayoría de los jugadores ignoran y que marca la diferencia entre los que ganan y los que siguen estancados. Pero antes de empezar, dale like y suscríbete. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir creando este tipo de contenido, así que si te gusta, dale fuerte al botón que además es gratis. Ahora sí que sí, vamos a ello. Si estás empezando en el póker, lo más importante no es ganar dinero rápido, sino construir una base sólida. Sin una buena base vas a cometer errores costosos que pueden frenarte antes de siquiera despegar. Lo primero que debes hacer es aprender estos 4 fundamentos básicos. Uno es la comprensión de rangos. Tienes que saber qué manos debes jugar desde cada posición y cómo ajustarlas según la situación. Otra es la importancia de la posición. Tienes que aprovechar la ventaja de actuar después de los oponentes para obtener más información antes de decidir. La siguiente serían los conceptos matemáticos. Debes conocer probabilidades, el equity y las odds para poder calcular decisiones óptimas. Y por último, disciplina y control emocional. Tienes que evitar el tilt, mantener la paciencia y jugar con un enfoque estratégico en lugar de impulsivo. Para aprender todos estos conceptos que te he mencionado, lo mejor es que te apuntes a una escuela. Ahorrarás mucho tiempo y encontrarás toda la información bien estructurada desde el principio. Yo personalmente recomiendo Mentopoker porque es la que yo uso y porque no solo aprenderás estrategias, sino que también desarrollarás una mentalidad ganadora y formarás parte de una comunidad que te apoyará en cada paso. Además, por ser alumno nuevo, con mi código Lucía tienes un 10% de descuento. En este nivel no necesitas jugadas complicadas ni faroles avanzados. Lo que realmente importa es entender los fundamentos, jugar de manera sencilla y evitar errores que te cuesten fichas innecesariamente. Lo primero, respeta tu banca. La mayoría de los jugadores que fracasan en el póker es por culpa de aburrirse y jugar partidas que ni su nivel ni su banca pueden soportar. Es muy importante que todo el volumen de juego lo hagas en tu nivel y hasta que no estés suficientemente preparado no escales al siguiente. También puede ocurrir que algún nivel se te atragante. No importa, a todo el mundo le ha pasado. Tienes que estar dispuesto a bajar al anterior para construir banca de nuevo y afianzar los conceptos. Segundo, jugar pocas mesas a la vez. A nivel principiante, el enfoque está más en evitar cometer errores fundamentales como jugar demasiadas manos preflop o no comprender las probabilidades de las jugadas. En esta fase recomiendo más centrarte en tu propio juego y menos en la lectura de los rivales. La tercera sería revisar tus manos con ayuda de la comunidad de la escuela. Al principio tendrás muchas dudas sobre qué hacer en ciertas situaciones y como tu criterio no es suficientemente bueno todavía como para saber por ti mismo si has cometido un error o no, necesitarás comentarlas en los foros de tu escuela. Otra de mis recomendaciones es ver todos los vídeos disponibles en tu suscripción. Seguro que abordan situaciones a las que te enfrentas cada día en las mesas. Como conclusión, diré que el objetivo de la fase de principiante debería ser ganar experiencia y aprender lo máximo posible sin tener en cuenta los resultados. Estás jugando niveles bajos y no debes pretender ganar mucho dinero. Si haces las cosas bien, tu banca crecerá rápido y podrás saltar al siguiente nivel muy pronto. Ahora llegamos a la etapa intermedia, donde las cosas se ponen serias. Aquí es donde se forja una buena base de juego que te permitirá escalar. Los swings de dinero comienzan a ser más grandes y las pérdidas se sienten más, lo que puede poner a prueba tu fortaleza mental. Es crucial que te mantengas enfocado en el proceso más allá de los resultados inmediatos. Invertir en tu formación. A este nivel ya no puedes improvisar. Herramientas como Poker Tracker 4 o Hand to Note se vuelven fundamentales para seguir mejorando. Los jugadores con los que te enfrentas tienen más experiencia, pero aún así cometen errores. Estudiando la base de datos recogida con todas las manos que has jugado, te mostrará las debilidades de tus rivales y podrás ajustar tu estrategia para explotarlas. Además, te permitirá ver tus estadísticas para detectar si estás cometiendo algún error sistemático. Si quieres evolucionar mucho más rápido, puedes contratar un coach para que te guíe de una manera más
más eficiente y este proceso sea más corto. Una inversión más barata sería la suscripción de nivel avanzado a tu escuela. Lee la mesa y adáptate a la dinámica del juego. Ya tienes la comprensión básica del juego, pero comienzas a aplicar estrategias más avanzadas. La clave aquí es la adaptabilidad. Empiezas a observar y leer a los oponentes con más detalle y a ser más consciente de las dinámicas de las apuestas. La toma de decisiones es más estratégica. Controla tus emociones y prepárate para los swings. Es en esta fase cuando las pérdidas más grandes pueden afectarte emocionalmente. Te enfrentas a swings de dinero que pueden ser duros. La clave aquí es la mentalidad. Mantén la calma y sigue tu plan de juego, sin dejarte llevar por el impulso. Los momentos difíciles en el póker son inevitables, pero no pueden desviarte de tus objetivos. La resiliencia mental es una habilidad que se desarrolla con la práctica. Recuerda, perder es parte del proceso, pero lo importante es aprender de esos errores y no dejar que te afecten a nivel emocional. Ya no se trata solo de jugar bien, sino de hacerlo de manera consistente y eficaz mientras manejas las emociones que surgen de las pérdidas. Ya eres un jugador casi profesional y si sigues invirtiendo en tu formación por ti mismo y mejorando tu disciplina mental, empezarás a ver que puedes ganar más dinero jugando al póker que un sueldo medio en tu país. Llegamos al nivel avanzado, donde la diferencia entre los jugadores que ganan consistentemente y los que siguen en la lucha sin avances significativos se hace más clara. Aquí ya no se trata solo de tener una buena estrategia o de conocer las probabilidades. Se trata de un dominio total del juego, tanto a nivel técnico como mental. Manejo de herramientas avanzadas como GTO Wizard. A este nivel, los jugadores a los que te enfrentas son muy buenos y cometen pequeños errores, así que son más difíciles de explotar, por lo que el análisis de tus manos debe ser a través del uso de programas de optimización como GTO Wizard. Tienes que ser capaz de tomar decisiones muy ajustadas y óptimas en tiempo real. La diferencia entre una buena decisión y una mala en un nivel avanzado puede ser lo que marca la diferencia entre una gran ganancia o una pérdida significativa. Os dejo los links con descuentos a todos los programas que estoy mencionando en la cajita de descripción. La mentalidad es clave. El verdadero reto en este nivel es mantener la calma en medio de las malas rachas. Aquí las pérdidas grandes se sienten de manera muy intensa. A menudo los jugadores experimentados en niveles más bajos no sobreviven a este punto porque no son capaces de gestionar las pérdidas a gran escala. Entiende que las malas rachas son una parte inevitable del juego y lo más importante es no dejar que afecte en tu toma de decisiones. Es fácil sentirse desmotivado después de una serie de pérdidas, pero los jugadores que realmente logran superar este nivel son los que se enfocan en el proceso y no en los resultados inmediatos. Perseverancia y enfoque en el largo plazo. Muchos jugadores se rinden porque no logran controlar la frustración y el estrés que provocan las pérdidas económicas, equiparándolas a las cosas materiales de la vida. Esta etapa es donde realmente se distingue a los mejores, aquellos que perseveran, aprenden de cada tropiezo y continúan invirtiendo en su desarrollo personal y estratégico. Solo los jugadores que se mantienen enfocados en el largo plazo y son capaces de adaptarse y mejorar constantemente logran avanzar a lo más alto. Como conclusión, en el nivel avanzado no se trata solo de jugar manos bien calculadas, sino de dominar el juego de manera integral. Aunque el aprendizaje constante es esencial para seguir creciendo o incluso para mantener el nivel según los objetivos de cada uno, la verdadera diferencia está en cómo manejamos nuestra mente. Cuando la presión aumenta y las decisiones cruciales deben tomarse, es esta fortaleza mental la que permite perseverar, aprender de los fracasos y continuar mejorando sin perder el enfoque. Al final, no importa cuánto se sepa si la mente no está preparada para enfrentar lo que viene. El error que muchos cometen sin importar su nivel es estudiar sin propósito. No se trata de consumir contenido sin más. Tienes que aplicar lo aprendido y enfocarte en corregir tus debilidades. Hazte esta pregunta después de cada sesión de estudio. ¿Qué situación concreta acabo de revisar y cómo lo voy a implementar en mi próxima sesión? Si no puedes responderla, es que tu plan no está bien elaborado. Si te ha gustado este vídeo, dime en los comentarios cuál de estos consejos vas a aplicar primero. Voy a estar respondiendo a todos los comentarios, así que no te cortes. Y si quieres seguir mejorando en el póker, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos en las mesas y recuerda, piensa a largo plazo. ¡Adiós!